Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la cuarta y última parte del módulo 6, Seguridad en redes. Bueno, para esta última parte nos había quedado pendiente desarrollar estos dos títulos que tenemos allí, que es ver qué son este asunto de los sistemas de detección de intrusos y hacer un brevísimo repaso de lo que sería un día en la vida de un administrador de sistemas abocado a la seguridad en redes. Empecemos esta última parte. Desde ya también va a ser bastante corta en longitud. Recuerden que lo que era una sola clase la terminé cortando en dos para que sea más fácil de consumir el contenido. Bueno, habíamos resuelto de los objetivos que nos planteábamos asegurar invirtiendo tiempo y dinero en la seguridad en redes de computadora. Habíamos controlado, por así decir, 3 de ellos. Habíamos logrado resolver de alguna manera la confidencialidad, la autenticación, la integridad, y nos había quedado pendiente el objetivo que quizás no estaba del todo claro, de la disponibilidad del servicio. Digo, no estaba del todo claro porque tampoco habíamos analizado cómo es que lo podíamos proteger. Acá vamos a estar presentando la herramienta que nos va a resolver, justamente nos va a permitir garantizar la disponibilidad del servicio. Esa herramienta es el firewall, o bueno, cortafuego en castellano. El firewall viene a ser la primer barrera en la defensa de la infraestructura de una organización. Ahí vemos, a la derecha tenemos internet, por así decir, a la izquierda estaría la red de la organización, que puede involucrar naturalmente estaciones de trabajo y eventualmente algún que otro servidor. Y ahí vemos que hay un router que, bueno, tiene como dibujado un server arriba. Un ratón, ¿dónde andás? Aquí, este router, que es el que nos conecta, sería el router frontera, con una especie de servidor encima, porque, bueno, en ocasiones, ustedes saben, los routers hoy en día son realmente computadoras o tienen procesadores y sistemas operativos. Entonces a veces simplemente dibujar un router por ahí nos quedamos cortos. Es un router con el que va a actuar de cortafuego, es un router con gran capacidad. Y también en la antigüedad lo que se hacía, se ponía directamente una PC con 2 adaptadores de red y hacía las veces de router. Entonces por eso un poco tal vez tendría que haber dibujado allí como una raya. Es como una especie de o un servidor que hace de firewall, o un router con capacidad de servidor que hace de firewall. Ahí tenemos dibujado entonces el cortafuego. La palabra cortafuego es interesante, viene de la gente de campo, que lo que hace a veces es, por lo menos acá en Argentina, si uno va a la ruta lo ves, que es cuando sacrifican algunos metros cuando están cerca de, por ejemplo, el alambre que separa un campo con el del vecino, y aran directamente, en lugar de tener sembrado o que haya pasto, qué sé yo, le pasan el arado y generan como un cordón de separación con el campo del vecino. Cosa de que si, no sé, al vecino se le prende fuego el campo, o se le contagia una plaga o qué sé yo, como que esa separación te hace de buffer. Y también el origen puede ser de cómo se combaten los fuegos forestales, los incendios forestales, que en ocasiones se lo combate prendiendo fuego. Es una cosa muy loca, ya que, bueno, en medio del bosque es difícil conseguir una manguera con agua. Entonces lo que hacen los bomberos avesados es prenden fuego ellos de forma controlada, y lo que hacen también, como que le queman lo que a futuro iba a consumir de combustible el fuego. O sea, le queman los árboles, las maderas que más adelante iba a consumir el fuego. Entonces cuando el fuego llega a ese lugar donde ya fue quemada esas maderas, llegan a ese buffer, esa separación, como que el fuego se extingue. En general me imagino que es algo muy difícil de hacer. No sé qué tan efectivo será. Por lo general en nuestro país, cada vez que se prenden fuego los bosques, se termina apagando el fuego cuando llueve. Pero bueno, eso también sería otro mecanismo. En este caso, puntualmente le han puesto esa palabra tan interesante de firewall a esta herramienta que nos sirve, que nos hace las veces de primer defensa en la infraestructura de la organización. La red interna sería lo que teníamos de este lado del firewall, y bueno, la red externa es el resto de internet. ¿Y qué nos permite hacer el firewall? Bueno, nos permite aislar la red interna del resto de internet. ¿Qué nos va a dejar hacer el firewall? Va a controlar qué paquetes
lo atraviesan y cuáles no. En los dos sentidos, tengamos presente que las conexiones son bidireccionales, entonces el firewall nos deja controlar qué información de la red interna accede a Internet, sale a Internet y viceversa. Normalmente uno tiende a pensar que los atacantes están por fuera de la organización, pero bueno, también hay que tener presente que a veces tenemos lo que en la jerga se llama la quinta columna, ¿no? Que son el empleado enojado, el disgruntled employee, que se te da vuelta, que tiene acceso a la red interna y por ahí quiere generar daño o abrir un punto, un vector de ataque hacia el exterior. Entonces, por lo general estamos preocupados por lo que viene de afuera hacia adentro, pero no hay que perder de vista lo que sucede también puertas adentro. Vamos a estar hablando de estas cuestiones. Ok, ¿qué es el firewall en sí? La solución como herramienta tecnológica de firewall. Es una herramienta que nos brinda un conjunto muy interesante de funcionalidades desde la perspectiva nuestra. Acá estamos asumiendo, a lo largo de todo este módulo, asumimos que nuestra futura práctica profesional involucra estar a cargo de justamente la seguridad en la infraestructura de red de una cierta organización. Entonces el firewall es un aliado, porque, por ejemplo, nos posibilita impedir que se acceda o se modifiquen los datos que están en esas computadoras de la red interna. Típicamente hablamos de estaciones de trabajo, las computadoras de escritorio podría ser desde la parte administrativa de la empresa o en particular si se trata de una software factory, bueno, son justamente las estaciones de trabajo de los equipos de desarrollo del software. Entonces, va a haber muchas computadoras, incluso en empresas que nada tengan que ver con computación, sabemos que va a haber computadoras por todos lados. Tengan presente que hoy en día los celulares son computadoras y también se van a estar conectando a esa red interior, son cuestiones a tener en cuenta. Entonces, y bueno, sobre todo si se trata de gente que no es de computación, y a veces cuando es de computación también, hay que asumir que los parches no van a estar pasados, que el antivirus va a estar desactualizado. Digamos, no podemos asumir, bueno, es gente de computación, seguro que el Windows tiene hasta el último parche pasado. No, asumamos que no. Bueno, vieron que los parches son justamente para ir cerrando vectores de ataque en el sistema operativo que pueden ser explotados por los atacantes. Nuestro rol es más fácil controlar la computadora en la cual corre el firewall y tenerlo bien robustecido que andar recorriendo computadora por computadora, estación de trabajo por estación de trabajo. Tengan presente que, por ejemplo, tal vez la computadora de escritorio quede en la empresa y uno podría a contraturno ir revisando que los parches estén pasados, pero por ahí también trabajan con computadoras portátiles, computadora portátil que por ahí se la llevó a la casa, y la verdad que decirle no, dejala en la oficina que va a venir el de sistemas a revisarla, es complicado. Es la verdad mucho más accesible asegurarnos de que el firewall esté lo suficientemente robusto como para que los vectores de ataques más frecuentes frenen allí y no lleguen a esas computadoras que, como les decía, tenemos que asumir que no van a tener pasadas las actualizaciones. Bueno, también lo mismo pero al revés. Perdón, en este caso todavía no. También podemos restringir, por ejemplo, por IP y decir, ¿sabes qué? Me están atacando constantemente desde la India, desde China, desde Rusia. Bueno, restringamos los IP que se pueden conectar a las computadoras de la red interna, por ejemplo, a Latinoamérica. Bueno, ¿me van a poder atacar quizás los hackers brasileños? Sí, tal vez sí, medio de revancha después de lo de la Copa América, puede ser. Pero reducimos notablemente el conjunto de potenciales atacantes. Inclusive se lo puede restringir todavía más. Y uno dice, espera un cachito, mi empresa tiene solo empleados de Bahía Blanca que eventualmente pueden querer acceder desde afuera a la red interna. Fenómeno. Restringilo a los proveedores de internet de Bahía Blanca. Eventualmente puede pasar que alguno haya conseguido un proveedor de internet nuevo que tiene un rango de IP diferente. Bueno, se lo va corrigiendo sobre la marcha. Son herramientas verdaderamente muy cómodas. Nosotros, por ejemplo, en el departamento lo hacemos. Alguna vez me pasó que quería subir las clases al servidor y bueno, justo mi proveedor de internet había, no sé, ampliado el rango de direcciones IP que tenía, y justo la parte nueva que de casualidad me había tocado en la renovación del IP del router
me bloqueaba, y bueno, se arregló, no sé, fui el lunes, le llevé el rango, los chicos del sistema lo actualizaron, digamos, son cosas que se van viendo sobre la marcha. Siempre hay que entender que a final de cuentas la intención es proteger esa información y evitar, bueno, que nos rompan la continuidad del servicio que brinda la red de computadoras a la empresa. Bueno, obviamente en el departamento de computación juega un rol más que importante, pero bueno, no podemos soslayar en prácticamente cualquier organización, desde el kiosco de la esquina del barrio hasta una multinacional, todas hacen un uso más que intensivo de, bueno, la maravilla que son las computadoras, y ni que hablar el acceso a internet. Justamente el firewall, decíamos, es la herramienta que nos va a permitir asegurar ese cuarto objetivo que nos estaba faltando proteger. Por ejemplo, un ataque estilo inundación con segmentos TCP con el flag SYN activado, que es un ataque muy frecuente. Son como intentos de conexión a mitad de camino. Ustedes recordarán cuando repasábamos la capa de transporte el famoso saludo de 3 fases. Cuando hay un intento de conexión, bueno, el cliente manda el SYN, después el servidor manda el SYN ACK y después hay otro ACK más. Ese sería una conexión completa. Este intento de denegación de servicio, que bueno, era muy frecuente hace unos años, hoy en día ya no se lo usa porque realmente los firewalls han avanzado mucho y te lo frenan hasta con la configuración por defecto. Lo que hacen una media apertura, o sea, vos mandás el primer SYN y después ignorás el SYN ACK y nunca más le mandás la tercera fase del saludo. ¿Y cuál es la intención? Bueno, la idea es saturarle la tabla de conexiones de activas al servidor. Por ahí, hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, en un contexto donde por ahí la memoria RAM era más escasa, uno por ende tenía más acotada el tamaño de las estructuras del sistema operativo, tal como la tabla de conexiones activas. Hoy en día, bueno, ha bajado mucho el precio, incluso con el dólar disparándose, ha bajado mucho el costo de la memoria y los servidores, no es de extrañar que tengan decenas y decenas de gigas de RAM sin el más mínimo inconveniente. Entonces, bueno, se torna más difícil lograr este tipo de ataque de denegación de servicio. Pero es un ejemplo de cómo el firewall nos posibilita frenar. ¿Qué haría en este caso el firewall? Bueno, muchas alternativas, desde cerrar directamente los segmentos que vengan con el SYN prendido, rechazarlo, lo cual obviamente es una medida extrema porque entonces nadie se va a poder conectar. Si tenés en la infraestructura de red un servidor HTTP, bueno, nadie lo va a poder acceder desde afuera porque tu firewall, incorrectamente configurado, está bloqueando a todos los intentos de conexión. Lo que les decía que viene configurado por defecto es aceptar de cada IP hasta una cierta cantidad de intentos de conexión, de forma tal que un cliente al primer intento se conecte, que si ese cliente cierra el navegador y lo vuelve a abrir, se vuelva a conectar. Pero si vos corres un software de ataque de denegación de servicio, en donde por unidad de tiempo mandás 200 intentos de conexión, digo un número así sacado de la galera, ahí el firewall en su configuración por defecto lo detecta y lo que hace es te pone en una lista negra por un X tiempo, ¿no? Digamos, marca como este IP me parece que me está atacando. ¿Por qué no lo pone en la lista negra para siempre? Bueno, por los que les contaba antes, de que normalmente los usuarios residenciales tienen IP dinámico que va cambiando. Entonces sería mucha mala suerte que un usuario legítimo justo le cambió su IP y le toque el IP que antes usaba un atacante. Entonces, si ese IP fue puesto en la lista negra, ahora tenemos el caso donde un usuario legítimo no está pudiendo acceder a los recursos de la organización. Por esa razón es que se lo suele banear o poner en esa lista negra por un X tiempo. Y la verdad funciona muy bien, es todo más que dinámico. Y después viene el administrador la mañana siguiente, lee el reporte que le genera el firewall y dice: mira, a las 4 de la mañana este conjunto de 60.000 IPs nos trataron de hacer una denegación de servicio, no pasó nada, no hubo disrupción en la continuidad del servicio. Una cosa maravillosa. Después viene el jefe. Bueno, cuando el jefe te pregunta qué pasó, vos le contás, le das el reporte, quedás como un duque y, a decir verdad, no existe nada. Fue el firewall en su configuración por defecto que se la bancó. Es verdad que no es todo así tan simple. Bueno, ni que hablar si lo ponemos a correr
a nuestros servicios en el cloud, porque en el cloud hay quien va a estar manejando el firewall. Ya no, si corremos nuestros servicios desde el cloud, no está corriendo puertas adentro de la infraestructura de la organización. O sea, el firewall que se va a tener que bancar el ataque de negación de servicio no lo manejamos nosotros, lo maneja, bueno, Amazon, Google, Microsoft. Y ahí es todavía más fácil, porque no hacemos absolutamente nada. A lo sumo mandamos un SMS, bueno, un WhatsApp o un mail avisando de que nos están haciendo un ataque de negación de servicio, y la respuesta automatizada arranca y bueno, se arregla ese problema. La verdad que estamos muchísimo mejor que hace unos años atrás, y la migración al cloud obviamente también le quita trabajo a los administradores, que si no, este era un tema bastante complicado. Una cosa es, bueno, asegurar, dar conectividad a nivel de capa de enlace, que ande bien el Wi-Fi. Ok, tareas rutinarias si se quiere del administrador, pero mucho más demandante era pararse ahí arriba del firewall y tenerlo configurado de manera fina, como decíamos, que bloquee los vectores de ataque, pero que no deje por fuera a los intentos de conexión válidos. Ok, ¿de qué estamos hablando? Este router, este gateway cortafuego, está justo en la posición exacta en la cual puede controlar todo lo que entra y todo lo que sale de la red local. Entonces vamos a poder con mucho cuidado armar reglas que dictaminen qué paquetes, qué datagramas pasan y cuáles no. Va a poder a través de esas reglas decidir cuál filtra, un Martín Pescador, ¿no? Cuál pasa y cuál no pasa. Por ejemplo, cuando sale un paquete, algún paquete puede pasar. Cuando entra, tal vez algún paquete lo dejamos pasar. De hecho, normalmente al armar un firewall se establece una política por defecto, y después se establecen reglas que te permiten cambiar lo que esa política por defecto dice. Una forma normal es decir, bueno, por defecto de afuera para adentro no entra nada, y después uno va indicando reglas que definen qué cosas tienen que pasar para que esos paquetes sí puedan entrar, siendo el caso que la regla por defecto es filtrarlo ante la duda, filtrarlo. Ahora lo vamos a ver puntualmente con algún ejemplo. Esta es la pregunta que vamos a tener que ir contestando para cada datagrama. Tal vez, dicho en estos términos, suena complicado decir, pero pará, ¿cuántos millones de datagramas entran y salen de una organización, de una pyme por día? Tampoco es tan terrible. Como decía, lo vamos a manejar a nivel de reglas, y las reglas son por definición genéricas. Entonces por ahí tenemos un conjunto de 40 reglas y atrapamos o caracterizamos a cada uno de esos millones de datagramas. Estas reglas, ¿cómo se arman? Bueno, en base a lo que gustes. Esto es algo muy dinámico, al menos en el firewall, el firewalling que se puede hacer, por ejemplo, en Linux. Está constantemente, cada vez que actualizo el kernel, es increíble cómo aparecen nuevas reglas. Y uno dice, pero pará, van a ser reglas ahora basadas en qué. Cada vez agregan más características. No nos vamos a meter, bueno, como lo he dicho cuando hablábamos de, por ejemplo, BGP, que daba para hacer una materia entera hablando de BGP. Naturalmente podemos hacer una materia entera hablando de firewalling, de cómo seteamos las reglas. Vamos en estos pequeños ejemplos que vamos a desarrollar a continuación, obviamente vamos a hablar de generalidades, por ahí de las reglas más obvias, pero la verdad que es un tema como para ponerse a bucear, y es donde se está empezando a hacer cosas, inclusive involucrando inteligencia artificial, ideas muy brillantes. Desde el comienzo, desde lo básico, ¿qué podríamos hacer? Bueno, tomar la decisión de si el datagrama pasa o no pasa, por ejemplo, mirando el IP de origen, mirando el IP destino, mirando el puerto, es decir, a qué servicio está consumiendo, mirando el tipo de mensaje ICMP. Ahora vamos a hablar de eso puntualmente para, bueno, habilitar o no habilitar ping. Mirando los flags TCP. Podemos ver si viene fragmentado, no lo dejo pasar. Si es un SYN, bueno, y me fijo algo más, me fijo cuántos vienen entrando en la última unidad de tiempo, lo dejo pasar o no. La verdad que, como les decía, el cielo es el límite, ya que lo que se nos ocurra seguramente lo vamos a poder caracterizar o capturar dentro de una regla. Vamos a ver ejemplos en concreto. Supongamos que queremos impedir el tráfico UDP por alguna razón. No sé, estaban mirando muchos partidos en las páginas piratas o qué sé yo, bueno, en horario de trabajo, digo, ¿no? ¿Cómo podemos bloquear el tráfico UDP? Tan simple como
bloquear datagramas entrantes o salientes. Obviamente van a ser dos reglas, ¿no? Una para el tráfico entrante, otra para el tráfico saliente. Miramos si el campo protocolo en el encabezamiento tiene un número 17. Justo, esto si vamos al RFC, ahí está la tabla en donde indica que cuando dice protocolo, el 17 describe o caracteriza al tráfico UDP. Otra, por ejemplo, habíamos hablado al pasar, de hecho lo hemos usado mucho, esta herramienta de Telnet, que es el protocolo para acceder a consola remota, pero inseguro. El que obviamente tenemos que usar o vamos a recomendar usar es SSH, que es realmente seguro, hace uso de todas las técnicas de cifrado basado en criptografía de clave pública, clave privada que habíamos hablado, el uso de una clave de sesión, etcétera, etcétera. Pero Telnet no hace nada de eso y va a estar transmitiendo la contraseña en texto plano. Por esa razón, podemos tomar la decisión de impedir que desde afuera de nuestra organización accedan a las computadoras de adentro, y mucho menos a los servidores, usando Telnet. ¿Cómo podemos impedir que eso suceda? Bueno, en el server quizás simplemente borrando al cliente de Telnet, pero puertas adentro, donde tal vez no controlamos qué servidores se ponen a correr, ¿cómo bloqueamos el acceso de Telnet desde afuera? Muy simple. Vamos a bloquear todos los datagramas entrantes o salientes cuyo puerto de origen o destino sea el 23. Ahí, si vamos al listado de cuáles son cuál es el protocolo asociado a los números de puerto bajo, si recuerdan, los números de puerto hasta el 1024 eran esos puertos privilegiados que para poder hacer bind a uno de esos puertos tenías que tener privilegio de administrador. En esa lista vemos el 23, justamente es el que se ha utilizado para Telnet. Bloqueamos el 23 y impedimos el uso de Telnet, tan simple como eso. Notarán que por ahí armar de manera eficiente la regla involucra un poquito de investigación. La verdad que hoy en día es tan simple como poner en Google firewall block Telnet, una cosa así, o firewall bloquear Telnet, si lo quieren hasta lo pueden buscar en castellano. Recuerden siempre que en inglés hay mayor cantidad de información. Justo lo conversaba con Leo por otras cuestiones. Cuando uno se mete en Wikipedia, por ejemplo, si vamos al artículo en castellano, uno lo mira y tiene, no sé, 2 carillas, pero vas al mismo artículo en inglés y tiene por ahí 7 carillas. Obviamente que la diferencia no es relleno, hay más información en el artículo en inglés típicamente que en el artículo en castellano. No es mala idea, un poco por eso tenemos en la carrera el requisito del examen de suficiencia de idioma inglés. No les vamos a pedir que se hagan rindiendo el examen en inglés, pero sí que sepan por ahí consumir información que se consiga en inglés. En el caso de Wikipedia, ni que hablar. Y bueno, si van a poner una consulta en Google o están buscando algo, no sé, en Stack Overflow, si ponen la consulta en inglés van a encontrar muchos más hits que si la ponen en castellano. Igual, de nuevo, poner en castellano funciona, pero si es algo medio que no lo estás encontrando, no se olviden de traducir al menos la consulta al inglés. Bueno, ya que estamos, bloquear el uso de ping. ¿Por qué? Ping es una herramienta de diagnóstico. ¿Por qué querríamos bloquear que nos hagan ping, por ejemplo, desde afuera hacia adentro? O de adentro hacia afuera. Bueno, podría ser, por ejemplo, para desactivar un tipo de ataque que se llama ataque de mapeo, que consiste en descubrir qué computadoras, qué direcciones IP están activas en un cierto rango de direcciones IP. Y ese es como el primer paso, es el famoso, como decía ese general chino Sun Tzu, es conoce a tu enemigo. Bueno, saber qué computadora está prendida, qué dirección IP tiene, este ataque de descubrimiento, es el primer paso en una ofensiva posterior. Es como decían en Star Wars, creo que era, la disrupción de la comunicación significa invasión. Bueno, el ataque de mapeo significa un ataque inminente. ¿Cómo podemos impedir ese ataque de descubrimiento? Muy bien, lo único que tenemos que hacer es detectar datagramas que tienen mensajes de tipo ICMP. Recuerden que ICMP también tenía, era un cierto protocolo de los protocolos que puede llegar el datagrama, y nos metemos más aún dentro del encabezamiento de ese mensaje ICMP y buscamos bloquear a los de tipo 8. Si se acuerdan, tenía tipo y subtipo, creo que era. Tipo 8, estamos bloqueando lo que sería el primer mensaje de un ping, el echo request. Obviamente que estamos dejando pasar el echo reply,
pero si digamos el segundo mensaje, ¿no? Pero si el primero no llega, el segundo no se genera. Entonces, si quieren ponemos dos reglas, pero por eficacia también podemos simplemente bloquear ese primer mensaje y estamos realmente bloqueando este ataque por descubrimiento. Ok, la verdad que esta idea del firewall es muy buena. Y bueno, recientemente, la verdad que la materia hace unos cuantos años que la estoy dando y en algún momento fue algo reciente. El firewall personal ya está incorporado en la mayoría de los sistemas operativos, así que tan reciente no es. Lo que hacen es, si esto es bueno para el gateway, por ahí también sea bueno tener un firewall en cada una de las computadoras de escritorio. La verdad que a priori la idea es válida y esto mismo que decíamos recién, parándonos en el router gateway, se puede aplicar a la computadora de escritorio. Uno puede en la propia computadora de escritorio ver qué tráfico dejar pasar, ver qué tráfico denegar. ¿Cuál es el argumento? Bueno, la idea es que cada usuario va a tener un conocimiento más preciso de qué tráfico permitir y cuál filtrar, qué cosa les interesa y qué cosa no le interesa. Por ahí, en la computadora del administrador de redes, Ping lo va a estar usando, pero y en una de esas, en la computadora del personal de recursos humanos, no deben ni saber lo que es ping. Ping decía ping pong, o sea, ni saben de qué le estás hablando. Entonces, noten cómo allí podemos por ahí tener un conjunto de reglas diferentes en función de cuál es el usuario, o en este caso del rol del usuario, también de la experiencia en computación del usuario. También es cierto que si era complicado lo de asegurarnos que los parches estén pasados, nuestra motivación inicial de por qué estaba interesante centralizar en el router gateway, bloquear los vectores de ataque que explotaban el hecho de que tal vez alguna computadora de escritorio no tenga pasado los parches. Bueno, si era complicado tan solo ir compu por compu y pasar los parches o revisar que los parches estén efectivamente aplicados, peor aún, más trabajo aún es para el administrador ir computadora por computadora, analizando para qué lo va a usar, la experiencia de la persona que está en esa compu, ver qué reglas poner, qué reglas sacar. Después por ahí te uno analiza y te dice, no me funciona tal cosa. Vos decís, pero si yo lo permití, y yo decía, pero no usás la de escritorio, ahora estás usando la notebook. Es como que, o decís, no estás sentado en tu estación de trabajo, te sentaste en la estación de trabajo de tu compañero de oficina. O decís, pero tu compañero tiene otro set de reglas. La verdad que es muy complicada. La idea es buena, pero es un infierno y obviamente no escala. Lo que por ahí funciona bien en una pyme que tiene 3 empleados, donde uno es el dueño y el otro es el responsable de IT, obviamente que no va a escalar para una pyme que tiene 100 empleados. Ya una sola persona ni de casualidad va a poder llevar en la mente qué regla le puso a qué computadora. Muy, muy complicado. Bueno, obviamente que estos dos firewalls se pueden combinar lo más bien. Uno puede tener por ahí reglas no del todo restrictivas en el router gateway y después sí haces un ajuste fino en cada estación de trabajo. Con esto no estamos resolviendo, con tener dos firewalls, no estamos resolviendo el cuestionamiento reciente. De hecho lo estamos agravando, ¿no? Vamos a ponerle más responsabilidades al administrador. En esta línea, bueno, tal vez como una solución de compromiso, de alguna manera la intención del proxy por aplicación es darle una mano. Se le complicó mucho el trabajo al administrador. Bueno, a ver si con esto se la simplificamos un poco. La idea sería, cuando hay aplicaciones que se les complica atravesar el firewall, esto puede pasar. Uno a veces, en estas reglas que les comentaba que corren en el firewall, hacer funcionar aplicaciones orientadas a la conexión. Por suerte la gran mayoría de los protocolos hoy en día que tienen un establecimiento de conexión TCP y después toda la ida y vuelta de información va por allí, no es tan difícil de armar esas reglas. Pero de a poquito cada vez hay más aplicaciones que usan UDP y como UDP no es orientado a la conexión, es muy complicado hacer las reglas. Bueno, hay una regla, por ejemplo, que es related. Entonces te permite relacionar datagramas que tengan que ver con un establecimiento de conexión anterior. Esa regla, que es un comodín hermoso para configurar un firewall, no está vigente para las aplicaciones UDP, por razones obvias.
porque UDP no es orientado a la conexión. Entonces allí es mucho más trabajoso, a veces hasta hay que modificar a las aplicaciones para que correctamente interactúen con el firewall cuando de hecho tienen permiso de hacerlo. Así que una herramienta que está conectada a la complejidad que es hacer andar un firewall de manera eficiente es esta idea del proxy por aplicación. ¿Y qué es esto del proxy por aplicación? Lo habíamos visto la palabra proxy en el contexto de cómo hacíamos ese caché por organización, ese caché HTTP para toda una pyme, que bueno, en ese caso era para facilitar el acceso, hacer un uso más eficiente de la conexión de la pyme a Internet. En este caso, la idea sería la siguiente. Tenemos esta nubecita gris, es nuestra red interna. Tenemos ahí el firewall, el router gateway que nos conecta a la red externa, al resto de Internet. Y la idea sería en tener en el router cortafuego, ese es el que fíjense donde vamos a poner las reglas que impidan el acceso hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Y la idea sería que las aplicaciones no tengan acceso directo hacia afuera. Que para poder salir primero se conecten a un proxy, que el proxy va a formar parte de la red local. Y después, solo desde el proxy puedan salir hacia afuera. El ejemplo bueno, en el cual está inspirada esta transparencia es justamente un proxy HTTP, en donde las computadoras locales se van a conectar a ese servidor proxy. Creo que habíamos mencionado que esa conexión o puede ser configurada en estación de trabajo por estación de trabajo, lo cual es un trabajo importante. Hay que ir compu por compu, meterse en la configuración de los distintos navegadores, porque por ahí haces andar el Edge y resulta que tú usaba el Chrome, haces andar el Chrome y ese justo usaba el Firefox, ¿no? Ahí también es demandante. O bien se podía hacer también a través de un firewall, cuando uno ve pasar un datagrama que va al puerto 80, o que está llevando, en ese caso te das cuenta, detectás que está llevando HTTP, lo que haces es lo redireccionás a ese proxy. ¿Y para qué haces eso? Bueno, la idea sería que el server proxy va a ser el único autorizado en atravesar el cortafuego. El firewall va a bloquear a todos, salvo a los datagramas, en este caso decíamos HTTP, que vengan, los segmentos HTTP, que vengan, solamente van a atravesar el cortafuego los que vengan del proxy. Como idea es interesante, pero bueno, otra vez involucra un mayor esfuerzo del lado del administrador para, que todo funcione bien. Cada vez que vamos incorporando estas medidas de seguridad, abrimos la puerta a que alguna cosa no funcione. ¿Y qué pasa cuando una cosa no funciona? No es que nos golpean la puerta y dicen, querido Alejandro, no está funcionando. No, te mandan los WhatsApp o te llaman por teléfono 4 de la mañana. O sea, la gente no aprecia a los muchachos del sistema y la verdad que los tratan bastante mal. Entonces, cada vez que armamos estas protecciones de la infraestructura de red de la organización, nos exponemos a que alguna cosa no funcione y por ende nos exponemos al flame o al hate mail que nos mandan los usuarios cuando algo justo en ese momento no le funciona. Ok. Es verdad que echa la ley, echa la trampa. Así que hay técnicas específicamente diseñadas para evitar al cortafuego, para bypassear de ser posible al cortafuego. Por ejemplo, podemos adulterar los campos del datagrama para hacer confundir al cortafuego. Recuerden que podíamos cambiar el IP de origen tranquilamente. Cuando nos damos cuenta de que está por ahí filtrado un cierto rango, mentimos en el IP de origen, si estamos armando un ataque, ¿no? Mentimos en el IP de origen y de esa manera bypasseamos el cortafuego. En la misma línea, otra limitación de esta herramienta que veníamos diciendo que es maravillosa, es que si estamos sufriendo un ataque de denegación de servicio, no seamos bruscos con las reglas que uno arma, porque uno por ahí está con la urgencia de que vuelva a estar a disposición el servicio, ¿no? Decíamos, no sé, una empresa como Mercado Libre, si logran voltearle la página web, le están volteando la forma en la cual esa empresa genera dinero. ¿Cómo genera dinero? Bueno, con las comisiones de las ventas, etcétera, etcétera. Si no hay ventas, no hay comisiones, se quedan sin ingresos. Entonces ahí hay como una urgencia. Estaba hecha la cuenta inclusive de cuánta plata pierde la empresa. ¿Sí? No es tan difícil. Vos te fijás
Mercado Libre es una empresa que cotiza en bolsa, así que cada 3 meses te cuenta cuánta plata ganó. Vos podés mirar cuánta plata ganó en los 3 meses, dividís esa plata por la cantidad, no sé, de minutos que tuvo el trimestre y te da cuántos millones de dólares ganaron por minuto, o cientos de miles de dólares, bueno, no tengo el número presente. Y entonces vos podés saber si el administrador de sistemas tarda media hora, podés hacer la cuenta y decir, le costaste a la empresa 450 millones de dólares. La verdad que no querés estar en esa situación, ¿no? Porque te van a meter un patadón en la oreja. Entonces, uno está muy apurado de devolver la presencia del servicio a la red. Pero por otro lado, ¿cómo podemos evitar el ataque de negación de servicio? Por ejemplo, decíamos, cerremos el acceso de los intentos de conexión. Bloqueamos todos los intentos de conexión. Pero hay un problema. La defensa, las reglas que le ponemos al firewall, pueden no distinguir entre un requerimiento espurio de un requerimiento legítimo. Es decir, los usuarios legítimos se pueden ver afectados por las contramedidas que pongamos en funciones ante el ataque de denegación de servicio. Es un tema complicado. Como les decía, la solución es, en lugar de que sea blanco o negro, que sea gris. Uno dice, bueno, vamos a poner límite. Cada IP va a poder generar 5, 50, 500 intentos de conexión por unidad de tiempo. Y superado ese límite, se le pone un freno. Y la verdad que con esa regla, a mitad de camino entre el blanco y negro, logramos normalmente que la página vuelva a tener presencia, digamos que el servicio vuelva a estar disponible. Ok, hablando de limitaciones, es que las técnicas de filtrado usualmente basan la decisión en el contenido del encabezamiento. Y quizás uno puede cambiar el puerto. Vos te das cuenta que el puerto 80 está cerrado. No cuesta nada poner a correr un servidor en el puerto, no sé, 85, o si querés como un clásico, en el 8080, que ya es fuera del rango de los puertos restringidos de 0 a 1023. Lo pones a correr en otro puerto y bueno, tal vez la regla del firewall no detecte que se trata de HTTP. También es verdad que otro problema que puede haber es que si hay múltiples datagramas formando parte de una interacción, a veces los firewall no están teniendo en cuenta la relación que hay entre esos datagramas. En el caso, recién hace un ratito les comentaba, en el caso de ser orientado a la conexión, ahí sí, porque bueno, van todos, terminan resolviéndose por el mismo, en la parte del multiplexado de la capa de transporte, terminan entrando por el mismo camino, por así decir, y te das cuenta que están relacionados. Pero si fuera un tráfico basado en segmentos UDP, estamos en problema, no se va a dar cuenta. Tal vez que uno de esos segmentos venía en respuesta a un requerimiento anterior. Y esto es un tema complicado. Por ejemplo, las consultas DNS que se manejan usualmente por defecto usando segmentos UDP podrían no estar atravesando correctamente el firewall. Bueno, hay como todo, cuando aparece un problema, pasa el tiempo y a alguien se le ocurre cómo resolverlo. Una evolución del firewall, porque claro, ¿cuál es el factor limitante del firewall? El humano que lo configura. Cuando en lugar de tener 25 reglas tenés 250 reglas, olvídate de que el administrador tenga presente qué cosa está permitida, qué cosa está filtrada. Entonces, una evolución de los sistemas de filtrado, ¿qué sería? Quitar al factor limitante, quitar al humano. Entonces, la evolución de los firewalls es lo que se denominan, y esto es tipo un paraguas, hay múltiples sistemas abarcados en la idea o en la sigla del IDS, los sistemas de detección de intrusos, tratan de corregir estas dos objeciones que señalábamos recién, el hecho de que no se tiene en cuenta la relación entre múltiples datagramas y que el filtrado se hace exclusivamente mirando solo el encabezamiento, no se está filtrando mirando el cuerpo de la información, en este caso de los datagramas. La idea sería que los sistemas de detección de intrusos van a tomar la totalidad de la información transportada, algunos programas para tratar de evadir, de nuevo, echa la ley, echa la trampa, para tratar de evadir a los IDS, lo que hacen es cifrar el contenido de los datagramas, cosa de volverle más difícil al IDS que se dé cuenta si lo que está llevando allí es, por ejemplo, una conexión al home banking, a lo que parecería válido, o una conexión a una red peer-to-peer, que por ahí, no sé, el proveedor de internet te lo querría limitar. Hace unos años atrás había como una conexión, el plan oficial y después el plan
light, por así decir, en donde era más o menos lo mismo, era más barato, pero no te daba conectividad a las redes peer-to-peer. Duró poco, eso ya hoy en día no está más, porque ¿qué hicieron las redes peer-to-peer tradicionales? El torrent o el que sea. Bueno, habilitaban la opción de cifrar la información y bueno, ya ahí se les hace muy complicado de discriminar si se trata, como decíamos, de una conexión al home banking o a esa red peer-to-peer. Y otra cosa que hacen los IDS con mucha facilidad es acordarse qué pasó antes y empezar a relacionar, a vincular un datagrama con el próximo, independientemente si era TCP, la tarea es mucho más fácil, o si era UDP o directamente eran conexiones directamente arriba de datagramas IP, sin siquiera involucrar a la capa de transporte. Gran avance y es campo orégano este asunto de los sistemas de detección de intrusos. Hemos hecho con Leo, hemos dirigido un par de tesis de licenciatura, de proyecto final de carrera, con resultados muy interesantes explorando la oferta de sistemas de detección de intrusos. Bueno, con esto cerramos justamente la parte de firewall y nos quedaba llevar adelante lo que yo diría es un día en la vida de un administrador de sistemas abocado a la seguridad en redes. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente son un par de transparencias nomás, no va a ser exhaustivo el desarrollo, bueno, ahí lo podemos presentar. No va a ser exhaustivo el desarrollo, simplemente busqué un par de los vectores de ataque más conocidos o más explotados y lo que vamos a hacer es, bueno, detectar que hay un problema, ver que tenemos un potencial punto de ataque, ver cómo lo pueden atacar ese punto de ataque y después la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer nosotros para, bueno, si me saltaron, no sé, por arriba de la parecita del patio, ¿qué podemos hacer? No sé, ponemos alambre de púa o ponemos vidrio, no sé, lo que se pone para que no te salten por la pared. O sea, ¿cómo tenemos una posible contramedida para deshabilitar o desactivar ese vector de ataque? Arranquemos por uno que les comentaba hace un ratito y tal vez ya tienen en mente cuál va a ser nuestra contramedida. Se las conté hace un ratito nada más. Uno de los primeros, arranquemos por el vector de ataque número 1. Lo que se llama en inglés, les voy a dar también cuando pueda el término a buscar en inglés, por esto que les contaba de que allí vamos a conseguir mucha más información. Un vector de ataque se lo llama Network Mapping, consiste en, bueno, es un ataque de descubrimiento, ver qué direcciones IP en un cierto rango están activas y una vez que detectamos cuáles son los que están activos, bueno, ahí tenemos nuestros potenciales objetivos a ataques usando los vectores de ataque que vamos a ver a continuación, otros vectores de ataque más en profundidad. Bueno, la primera fase decíamos era lo que decía Sun Tzu, conoce a tu enemigo, es decir, recolectar información de qué servicios están corriendo en la red interna. Porque si detectamos que están corriendo, hoy decíamos Telnet, bueno, listo, eso es como que encontrás un fuerte que tiene la puerta abierta, entras por la puerta, o sea, no hay que seguir buscando, ¿no? Si uno detecta, por ejemplo, que está corriendo Telnet. También podemos detectar que esté corriendo alguna cierta versión de un servidor que conocemos que es vulnerable, etcétera, etcétera. ¿Qué herramienta va a usar el atacante para llevar adelante este network mapping? Bueno, por ejemplo, Ping es una herramienta que nos sirve para, con mucha facilidad, ir viendo qué dirección IP está activa y cuál no. Una generalización de la herramienta Ping es lo que se denomina los port scanners, los escaneadores de puerto, que lo que hacen esencialmente es automatizar, sino ponerse a mano, hacerle ping a cada dirección IP, a cada puerto en un dado rango, es molesto. Bueno, un port scanner lo que hace es procesa de manera automática, le va tirando intentos de conexión a todos los puertos, no sé, en el rango que vos le indiques, a todas las direcciones IP en el rango que vos le indiques, y después te genera un reporte inclusive te lo decodifica, cuando se da cuenta que está abierto el puerto 25, te dice, mira, tiene abierto SNMP, o sea, como que te va diciendo qué puerto descubrió abierto. Y uno de los más conocidos de estos escaneadores de puertos es el que se denomina Nmap, que justamente creo que es la abreviatura de Network Mapping. Es una herramienta a disposición en Unix, pero no me extrañaría de que alguien se haya encargado de portarlo también a Windows. Bueno, de hecho ahora Windows también está permitiendo correr, tiene el shell de comandos tomado también prestado de Unix, hay como una integración allí. Dejaron de pelear contra, todos los administradores del sistema aman Unix porque es muy fácil
es muy ligerito, vos haces una conexión SSH y podés administrar un server a distancia desde una interfaz de línea de texto, desde la línea de comandos. Algo que por ahí para un servidor con Windows era complicado de hacer y uno tenía que hacer, bueno, esos también los deben conocer, esas consolas remotas pero gráficas, ¿no? Que son mucho más pesadas, hay más latencia y qué sé yo. Entonces, dentro de ese amor por la línea de comandos, ese amor por Unix, el Nmap es una herramienta, se le suele decir que es como la navaja suiza, ¿no? Que tiene desde para cortarse las uñas o destapar la cerveza, hasta para, no sé, desatornillar un tornillo o cortar un alambre o qué sé yo cuántas herramientas traen esas navajas suizas. Bueno, el Nmap, la verdad que es una herramienta extraordinaria. Yo no hay manera que me acuerde de todas las opciones que tiene. Cada vez que la quiero usar me tengo que poner a mirar el manual porque te tapan opciones. Son cientos de opciones y bueno, cada una de ellas te permite articular un ataque diferente. O en el caso uno dice, ¿y por qué un administrador usaría esta herramienta que le usan los atacantes? Bueno, porque muchas veces como administrador de sistemas, como persona a cargo de la seguridad de una red, vos te tenés que dar vuelta y tenés que tratar de atacar tu propia red. Porque si vos lográs atacar tu propia red, bueno, en el proceso que lográs, ¿qué haces? Te das cuenta por dónde le entraron las balas a tu infraestructura de red. Y acto seguido, ¿qué haces? Bueno, te pones a googlear, te pones a mirar los tutoriales para ver cómo cerrar ese vector de ataque, obviamente. La pregunta del millón que nos vamos a hacer para cada uno de estos 2 o 3 vectores de ataque que vamos a repasar es ¿cuáles son las posibles contramedidas? Y acá donde les decía que tal vez, viendo que Ping es una de las herramientas que se utiliza para hacer el network mapping, se les estaría ocurriendo, sabiendo que tenemos a nuestra disposición todo lo que vimos. Tenemos a nuestra disposición las técnicas de cifrado, configurar el sistema operativo de la manera que sea, o por qué no armar reglas en el firewall. Bueno, justamente una posible contramedida del ataque por descubrimiento es filtrar los intentos de ping. Cuando desde afuera de la organización quieren entrar haciendo ping al rango de IPs asignado a nuestras computadoras, bueno, lo bloqueamos. ¿Dónde lo bloqueamos? En el firewall. De esa manera se acabó el ataque por descubrimiento. Obviamente no es que ya con esa regla estamos, ¿no? Sino esa regla vendría por defecto. Obviamente que esto todo es echa la ley, echa la trampa. Una vez que uno filtra, bueno, aparece otra manera de hacer un ataque por descubrimiento de una manera menos evidente, menos obvia. También lo que podemos hacer es, y esto hoy no cuesta, como decíamos, la memoria es mucho más accesible hoy en día y también de la mano de esa disminución de costos, también el almacenamiento secundario es mucho más accesible. No necesitamos guardar toda esta información en un disco de estado sólido. Lo podemos guardar en un disco rígido, cuyos precios han bajado y mucho. Entonces no cuesta nada ir generando, sobre todo en el router gateway, ir generando registros del tráfico que está entrando. Y cuando tengamos algún problema, después ir a revisar esos registros y ver desde dónde, cuando digo un problema, no, es un ataque, ir a revisar desde dónde vino ese ataque, desde dónde se hizo el ataque por descubrimiento, qué vector explotaron, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos que buscar, por ejemplo, patrones sospechosos de acceso. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos están haciendo un ataque por descubrimiento? Y vamos a detectar que un cierto IP se quiso conectar al puerto 5, después el mismo IP se quiso conectar al 6, después el mismo IP se quiso conectar al 7. Ahí salta a las claras. Inclusive hay herramientas como los logs del tráfico crecen y mucho, han empezado a desarrollarse lo que se llaman los analizadores de logs. O sea, son software que lo que hacen es revisan el texto de los logs detectando estos patrones sospechosos y ahí generan una advertencia de nivel superior para el administrador. Por ejemplo, le puede mandar un WhatsApp al administrador diciendo estoy detectando un intento de ataque por descubrimiento. Desde ya, si el Log Analyzer, además estas herramientas en general son de código abierto, así que así como están a disposición del administrador, también están a disposición del atacante. Entonces cuando el atacante dice, si yo escaneo los puertos, empiezo por el 1, el 2, el 3, el 4, ahí se dan cuenta que estoy atacando, quieren ustedes y de hecho también el Nmap es software libre, o sea, también tenés acceso al código fuente. ¿Qué haría uno como atacante? Muy simple, no lo accedas secuencialmente, accede al 1, al 37, al 2, al 45, hacelo aleatoriamente. Y ahí tal vez lográs que el analizador del registro, el analizador del log, no levante la advertencia. En fin, de nuevo,
es gato ratón, no es echa la ley, echa la trampa. Constantemente hay que estar sobre la punta de los pies para reaccionar con velocidad ante estos ataques. Esto es lo que les contaba recién, que se ha hecho tan complicada la tarea de revisar el log, porque los logs crecen y mucho, que bueno, hay herramientas exquisitas. Por ejemplo, una que me encanta es los analizadores de log del Apache, ¿no? del servidor HTTP. Ya que bueno, cuando los clientes le pegan al Apache, generan unos logs de tamaños gigantescos. Es imposible recorrerlo a mano. Y están estas herramientas analizadores de los logs, en este caso puntualmente del Apache, que te detectan de manera muy inteligente estos patrones sospechosos de acceso. A ver, hagamos lo mismo ahora con otro vector de ataque, que también lo hemos comentado, lo habíamos mencionado al comienzo de este módulo, que es el husmeo de paquetes, el packet sniffing, o una traducción un poco más razonable, la escucha de paquetes. Si recuerdan, consistía en sacarle provecho a la naturaleza broadcast de algunos de los enlaces de la red local, en donde lo que uno hace es, bueno, normalmente una interfaz de red, ¿qué hace? Descarta las tramas que van a otros nodos. Normalmente una interfaz de red, decíamos al repasar la capa de enlace, solamente acepta la que van a la dirección MAC de ese adaptador, o, bueno, excepcionalmente los que van a la dirección MAC de broadcast, ¿no? Al que era la MAC todos FFFF, todos en uno. Pero una posibilidad es configurar lo que se denomina el modo promiscuo, en donde ese adaptador acepta las tramas que van destinadas a cualquier dirección. Usualmente el modo promiscuo se lo utiliza para llevar adelante tareas de diagnóstico, como para poner a correr, por ejemplo, un Wireshark e ir viendo qué información va y viene. Pero así como el Wireshark lo podemos usar para mejorar la seguridad de nuestra red, obviamente también lo podemos usar para atacar a una red, ¿no? Para ver qué está pasando, ver si podemos pescar allí alguna información relevante, una contraseña, qué sé yo. Entonces, el problema del ataque de escucha de paquetes es que le está dando acceso a toda la información que circule por la red, obviamente sin encriptar, ¿no? Porque las técnicas que vimos para asegurar la confidencialidad están en vigencia. Si vos mandas algo cifrado, ya sea con un esquema de clave simétrica o clave asimétrica, el atacante que haga la escucha de paquetes no va a obtener ninguna información. Pero a veces pasa, sobre todo puertas adentro, ¿no? Acá este ataque de escucha es especialmente efectivo para la quinta columna, ¿no? Cuando tenés el empleado enojado, creo que les contaba que es cuando en Estados Unidos, cuando echas a una persona, le tenés que avisar unos días antes y el tipo sigue viniendo a trabajar y está echado. Entonces ahí esa persona no tiene la más mínima lealtad por la empresa porque ya lo echaron, y ahí tal vez esa persona es candidato a que quizás te haga alguno de este tipo de ataque. Entonces la pregunta que se impone es: ¿cómo lo podemos frenar a este vector de ataque? Bueno, hay medidas, hay contramedidas lógicas, razonables. Por ejemplo, ya que pasar al adaptador a modo promiscuo involucra que la persona que esté usando la computadora tenga acceso de administrador. Entonces, una posible contramedida más que razonable es llevar un estricto control de los privilegios a nivel del sistema operativo de las estaciones de trabajo. Realmente la gente, decíamos hoy, la gente de recursos humanos no va a necesitar, son personas, son, no sé, psicólogos, ¿no? Gente que es la que te contrata y la que te echa, no tiene necesidad de estar cambiando a modo promiscuo el adaptador. En realidad no tiene necesidad de trabajar en una computadora logueado como administrador. Uno como administrador de la red le puede crear un usuario con privilegios convencionales y que trabajen dentro de esa cuenta normal. Y si después quieren instalar algún programa, bueno, venís y se lo instalás vos. Realmente más que por ahí un cliente de mail, un navegador, no va a haber mucho más, y tal vez una suite de ofimática no va a estar necesitando mucho más que lo normal de una estación de trabajo. Definitivamente no va a necesitar correr un Wireshark, no va a necesitar pasar el adaptador a modo promiscuo. Bueno, podemos también, ¿por qué no?, instalar un pequeño software en cada estación de trabajo que lo que haga periódicamente se active, por ejemplo, una vez por minuto, una vez cada 20 minutos, una vez por hora, lo que sea, se active y mire en qué modo está la interfaz. Por ejemplo, podría ser el caso que
por alguna razón estamos en un software factory y la persona necesita correr el Wireshark como parte de su actividad normal, porque por ejemplo está diagnosticando el funcionamiento de un protocolo que están ellos programando en ese momento. Bueno, fenómeno. Lo que podemos hacer es ir revisando si está o no en modo promiscuo la interfaz. O sea, la persona por ahí va a correr la compu como administrador, va a estar logueado como administrador. No es recomendable, pero bueno, a veces pasa. Y este programita va a estar verificando y le puede estar reportando al administrador de sistemas qué estaciones de trabajo han puesto su interfaz en modo promiscuo. Y bueno, el administrador, como humano que es, podrá corroborar si esas direcciones IP, si esas estaciones de trabajo están dentro de las cuales tiene sentido que lo estén haciendo o no. Podés detectar tempranamente estos intentos de ataque por escucha de paquetes. Bueno, otra posibilidad muy interesante, porque las dos anteriores de alguna manera restringen a los usuarios. Esta última a los usuarios no los afecta, a los usuarios puertas adentro de la organización, ¿no? La idea sería, ¿qué tal si restringimos la cantidad de nodos que están activos en cada segmento? Sobre todo en los segmentos de tipo broadcast, ¿no? Que son donde se genera este ataque de escucha de paquetes. Uno lo que podría hacer es hacer uso de muchos switches e ir armando topologías estrella toda vez que sea posible. Entonces de esa manera, en cada segmento, la única computadora activa es la computadora en la que está el potencial atacante. ¿Y a quién va a poder escuchar en ese segmento? Lo que genera en esa computadora. Bueno, si es tu computadora, te estás escuchando a vos mismo. De alguna manera, como que desactivamos la peligrosidad del ataque de escucha de paquetes. No siempre se puede hacer porque, bueno, en algún punto, por más que uno arme todo topología estrella, en algún punto todos esos switches se van a concentrar, por ejemplo, para conectarse después a internet o lo que sea. Normalmente es mucho más peligroso que la quinta columna sea, por ejemplo, un administrador de sistemas. Ahí es peligrosísimo, porque esa persona sí tiene acceso como supervisor, como root, digamos. Entonces puede romper mucho más que lo que puede romper, decíamos, algún empleado de recursos humanos. Veamos otro. Habíamos también comentado al comienzo de este módulo el spoofing de IP, ¿no? El ataque que consiste en adulterar los campos del encabezamiento de los protocolos. Puntualmente lo hablábamos en ese caso de Moe mentía y ponía como IP de origen de los datagramas que él generaba, le ponía el IP de Marsh, entonces se hacía pasar por alguien más. Bueno, si tenemos un adecuado filtrado en nuestro firewall, tal vez un ataque de spoofing de IP permita evitar el filtrado, porque nos asignamos un IP de los aceptables por el firewall. ¿Cómo detectamos cuáles son los IP aceptables por el firewall? Bueno, prueba y error, ¿no? Vas mandando y vas viendo que te lo rebota, hasta que eventualmente enganchás un IP en el rango que en el firewall está permitido que lo atraviese. Fenomenal, con esa dirección IP lo que tenés a disposición es un vector de ataque para otro tipo de ataque. Ya el spoofing te funcionó y es el que te abre la puerta para, por ejemplo, hacer una denegación de servicios tradicional. Lo que pasa es que en lugar de hacer la denegación de servicios desde tu dirección IP, la vas a hacer cambiando el IP de origen desde una dirección IP que el firewall no va a detectar o va a dejar pasar. La va a dejar pasar pensando que se trata de, decíamos, un usuario legítimo. Ok, ¿cómo funciona esto? La clave está en que cualquier aplicación tiene la capacidad de generar, digamos, vos podés desde un programa de aplicación, desde la capa de aplicación, invocar a la librería sockets, o podés, ¿por qué no? Bueno, sobre todo si tienes acceso de administrador, acceder directamente al adaptador y generar el datagrama IP con los campos que a vos se te ocurran. En particular, como decíamos recién, cambiando el IP de origen. Al hacerlo, esto de acceder directamente a la capa de red o a la capa de enlace, uno puede poner lo que sea, marcar que el primer datagrama que estás enviando es parte de está fragmentado, marcar que el primer datagrama es un SYNAC, o sea, cosas rompiendo los protocolos, total, absoluto control de lo que haces. Bueno, y decíamos, el firewall tal vez no va a poder distinguir ese que está adulterado de uno que no lo esté, o sea, de uno que legítimamente venga de esa dirección IP, de uno de que la dirección IP de origen está alterada, está hecho el spoof. Ok, en este caso, ¿de qué manera lo podemos contrarrestar? En la tercera parte de este módulo, ahí hemos hablado de cómo se resolvía el IP spoofing. No sé si recuerdan
que cuando hacíamos la intersección de seguridad en redes con el stack de protocolos, cuando intersectábamos seguridad en redes con la capa de red, nos aparecía una herramienta que era IPsec como potencial manera de desactivar el IP spoofing. Ok, es verdad que esa va a ser nuestra solución final, pero también recordarán que les contaba que bueno, IPsec también sería para armar una materia entera en torno a esa solución, ya que es bastante involucrada la configuración. Así que pensemos primero posibles contramedidas al ataque de adulteración de los campos del encabezamiento. Bueno, la verdad que los routers cortafuego de las distintas organizaciones no deberían hacer forward de datagramas inválidos. ¿Qué sería un datagrama inválido? Un datagrama que tenga como IP de origen un IP que no pertenece a la red interna del firewall. Lamentablemente, esto es como debería ser, no deberían hacer forward. Lamentablemente, hacen forward igual. Quizás podemos ensayar el por qué. No es porque los fabricantes de routers están aliados con los atacantes, no. Ustedes saben que en todo momento los routers en general están como pasados de trabajo y uno hace todo lo posible para, como fabricante quiero decir, para disminuirle la carga. Entonces, si al router bastante tiene que andar chequeando el IP destino y ver la tabla de forwarding, encontrar el prefijo de mayor longitud, etcétera, etcétera, le logran evitar el trabajo adicional de verificar que el IP de origen sea el correcto, bueno, entonces ni lo va a estar verificando el IP de origen. La razón es un poco más bien pragmática, práctica, no tanto de estar aliado con los atacantes. Obviamente es una medida que resuelve el problema del IP spoofing, pero tiene que ser una decisión tomada por administradores ajenos a la red bajo ataque. Es más, habría que controlar el router firewall del atacante. Y normalmente el atacante es una persona con recursos, quizás hasta sea el propio administrador de ese router cortafuego. Digamos, es como que hay que pedirle al atacante que se ate las manos. Y el atacante te va a decir, no sería conveniente, lo va a seguir haciendo. Bueno, la verdad que es un tema muy complicado, el IP spoofing muy complicado, y la única herramienta que lo resuelve completamente es, bueno, el protocolo H y obviamente el ESP también, que nos permite autenticar el origen. Estamos hablando de los dos protocolos que se implementan a nivel de capa de red cuando queremos, en este caso, asegurar tanto la integridad como la autenticación de esos datagramas, pero que tiene todos los problemas que decíamos recién, ¿no? Digamos, los primeros dos vectores de ataque medio que lo resolvimos, o más o menos están resueltos. Ya aquí queda con puntito suspensivo, ¿no? Posiblemente tengamos que tomar más cartas en el asunto. Y nos queda uno más de los que vamos a repasar, que es, bueno, obviamente uno de los primeros vectores de ataque que habíamos mencionado su existencia, lo habíamos presentado sobre el final del primer módulo, ese módulo de introducción a las redes de computadoras, que es la denegación de servicio. Este es un ataque visible cuando una cierta página web está bajo ataque. Hasta siendo nosotros personas ajenas a ese ataque, nos damos cuenta, pues decimos, che, qué pesado que está. Uy, mira, me tiró el error, el servidor me tiró un error empezando con 5, ¿no? Un 502, un 510, un 500, bueno, de memoria no me acuerdo. Esos errores que eran, mira, estoy reventado, no sos vos, soy yo, te dice el Apache, te dice el servidor web. Es cuando lo están matando a requerimientos y no tienen ni la capacidad de generarte una respuesta válida, ni siquiera de darte la página que estás pidiendo. Simplemente te tira, mira, estoy reventado, reintentado dentro de un rato. ¿En qué consiste esto? Bueno, era inundar a un dado servidor. Yo recién les ponía el ejemplo de un Apache, un servidor HTTP, pero la verdad que la misma idea de denegación de servicio se puede aplicar a un servidor de lo que sea. La idea es inundarlo con innumerables requerimientos espurios, requerimientos que son inconducentes, que no son generados por usuarios legítimos. La idea justamente es taparlo de trabajo, cosa de que cuando venga el requerimiento legítimo se pierda en la marea de requerimientos espurios. Cuando el servidor está colapsado y empieza a contestar esos que arrancan con el 5, el código de respuesta arranca con el 5, bueno, uno de los que va a recibir ese código de respuesta arrancando con el 5 son también los usuarios legítimos. Bueno, peor aún, tenemos una que es más brava a detectar, porque la denegación de servicios y todos los ataques vienen de la misma dirección IP. No es tan complicado armar una regla que impida los intentos de conexión desde ese IP.
La variante que es un poco más brava de contrarrestar es la DOS distribuida, el DDoS, porque es lo mismo, pero de múltiples puntos en simultáneo. ¿Y por qué decimos que es más difícil de contrarrestar? Bueno, porque lo que antes me funcionaba con una sola regla, ahora voy a necesitar una cantidad arbitraria de reglas, o por ahí una regla más genérica. Como decíamos, por ahí ya adelanté también una de las posibles contramedidas, lo de poner límite a la cantidad de intentos de conexión que se pueden hacer desde un cierto IP por unidad de tiempo. Esa es una regla bien genérica que no solo resuelve la denegación de servicio, sino también resuelve la denegación de servicio distribuida. Bueno, me estoy adelantando, ya les estoy contando las posibles contramedidas que podemos ensayar para frenar este vector de ataque. ¿Qué más tenemos? Decíamos, la primera es la de filtrado. Si era de un DOS de una única dirección, con una regla lo arreglamos. Si es de múltiples direcciones, si es un DOS distribuido, con esta regla dinámica que les contaba también lo podemos contrarrestar. Pero claro, atención, si somos muy estrictos en el filtrado, ese filtrado no solo va a detener el ataque, sino también va a detener a los legítimos, ¿no? Los intentos de conexión de usuarios legítimos. Lo habrán notado a veces cuando un server está muy saturado y vos estás queriendo hacer un uso válido de eso, que tampoco te funciona. Me acuerdo una vez, hace unos años atrás, que había que, para comprar dólares, en este país siempre estamos con el asunto de comprar dólares, había que hacer una autorización en la FIP, en una cierta página web que era la que te da la autorización. Y en redes sociales se había viralizado una forma, y la página esa no funcionaba, te daba error, una forma de lograr sacar el permiso. Me pongo a leer de esa manera porque me interesaba, tenía que ver con una especie de denegación de servicio involuntaria. A decir verdad, era muy inoperante los administradores del sistema del Estado y no habían tenido en cuenta, armaron la página web, cuando la probaron entre los 5 programadores funcionaba, cuando se conectaron los 5 millones de personas que querían comprar dólares, reventó todo. Y la manera en que era un tweet viral que recomendaba de cómo hacerlo era usando F5. Decían, no sé si ustedes saben, cuando le das al F5 a una página web, lo que haces es un refresco, o sea, reintentás cargar la página. Y se había viralizado, entonces yo no lo podía creer. Digo, la página está reventada de los requerimientos legítimos, no había requerimientos espurios. Y este muchacho decía, dale al F5, dale al F5. Es más, el tweet te recomendaba configurar el refresco automático, que es una opción que, uno normalmente no usa. Decía, ponerle refresco automático cada un segundo. Y se había hecho viral, o sea, eran miles de personas que en lugar de cargar una vez cada tanto, como somos los humanos que funcionamos lento, ahora cada persona cargaba una vez por segundo. Son 3.600 refrescos por hora, multiplicado por los, 5 millones de personas. Era una cosa de locos. Claro, al primero que ensayó lo del F5 le funcionó, pero al número 200 que lo trataba de hacer ya estaba muerto y enterrado el propio servidor web. O sea, el argumento de que el filtrado te resuelve el DOS, pero te puede eliminar requerimientos legítimos, está más que vigente. Bueno, la verdad que la forma de contrarrestar un ataque de negación de servicio es post facto, es después del ataque, explorando los logs, vamos a descubrir que a veces, sobre todo los que se han dado atacando a grandes empresas, las computadoras involucradas en la denegación distribuida de servicio terminan siendo computadoras de personas que no saben que están participando de esa denegación distribuida de servicio. Si me dejan la última anécdota que cuento en la materia. Alguna vez estaban muy enojados con Visa, porque creo que se los había contado esto también cuando presentábamos justamente un ataque de DOS. Estaban enojados con Visa porque Visa le había suspendido las donaciones a Wikileaks. Entonces, en este caso eran redes sociales, pero no era Twitter, era esos foros tipo el 4chan, esos donde se postean fotos y pequeños textos. Y habían puesto en uno de esos hilos, que estaba una especie de Reddit de hace unos años atrás, vendría a ser. Habían puesto un hilo donde decían, hacé clic acá, descarga el ejecutable, dale doble clic,
dale permiso y vas a participar en la venganza contra Visa, contra Mastercard. Claro, ¿qué era eso que te descargabas? Era un ejecutable, un exe, que esencialmente era el programa de ataque para hacer DOS. ¿Y por qué era distribuido? Porque en lugar de correrlo solamente el tipo que había armado ese software, había armado un hilo que se hizo viral. Entonces andás a ver cuántos miles de personas descargaban ese ejecutable pensando que estaban, no sé, vengándose de Visa, y en realidad lo que estaban haciendo era un delito, pues estaban participando de un ataque distribuido de servicio. Una cosa de locos, y es lo que señalamos allí, que no hay que quedarse, dormirse en los laureles. Mira, lo evité. Si realmente estás trabajando en una empresa grande, como podría ser los administradores de Visa, los administradores de Mastercard, los tipos lo que hacen después, revisan los logs, identifican todas las direcciones IP que habían participado. Y bueno, en este caso Visa y Mastercard son dos empresas de Norteamérica, cotizan en bolsa, qué sé yo. ¿Qué hicieron? Llamaron al FBI, dijeron: hola FBI, tomá, acá te doy el listado de todas las direcciones IP, el día y hora en el cual participaron en el intento de disrupción del servicio que prestábamos nosotros, generándonos un incalculable perjuicio económico. Y los empiezan a perseguir como terroristas un poco más. La verdad que se metían, yo no lo podía creer, pero bueno, vos veías la cantidad de likes del post ese y era increíble la cantidad de gente que había participado. Supongo que la mayoría sin saberlo, como decimos allí. En general son computadoras de terceros que ni saben que están. Y en este caso, vos descargabas el ejecutable y le dabas doble clic y le dabas sí, permitir acceder a la red. O sea, ahí no era tan que no sabías. El ejemplo a lo que apuntaba en la frase esa de la transparencia es que también tu computadora puede estar comprometida por ejemplo, no haber pasado los parches de seguridad del Windows, y sin saberlo, algún virus, algún troyano gana acceso a tu compu y la hace participar de lo que se llaman las botnets. Entonces ahí tal vez te hacen participar a tu compu y dices: che, está pesada la compu, no sé qué estará pasando. Claro, mientras vos estás trabajando con el PowerPoint o el Zoom o qué sé yo, tu compu está participando en un ataque de denegación distribuida de servicio. En ese caso, tal vez un día te tocan la puerta los muchachos del FBI, pero bueno, realmente vos podés mostrar que no tenías ni idea que tu compu se había infectado de algún programa o qué sé yo. Distintos tonos de gris, ¿no? Entre el que voluntariamente participó de esa denegación distribuida de servicio al que su pecado fue, bueno, no haber sido eficiente en el paso de los parches. Un poco por eso las últimas versiones de Windows ya, si te descuidas, los parches te los pasa automáticamente, ¿no? A veces, qué sé yo, mi viejo me llama y dice: quise apagar la compu y no se apaga. Claro, vieron que cuando uno apaga, no sé, en el Windows 10, no sé si lo hacía en el 8 también, cuando apagas es en ese momento que se pone a aplicar los parches, y por ahí cuando la volvés a prender, en ese momento es que termina de hacer las modificaciones a los servicios del sistema operativo, que solo se pueden modificar cuando no están en ejecución. La picardía, el lado negativo de eso, es que si andabas a las corridas, necesitabas la compu prenderla para mandar un mensaje, un mail y salir, y justo se pone a aplicar los parches, bueno, olvídate por estas 2 horas hasta que termine de bootear. Por suerte hoy en día podemos mandar los mails desde el celular o mandar los WhatsApp del celular y zafamos, ¿no? Que dentro de todo el celu no se queda trabado horas o minutos pasando los parches. Bueno, como les había prometido, esta última partecita del módulo de seguridad en redes era cortita. Y creo que les había contado también que este es el último módulo de la materia, así que acá terminamos el desarrollo de la teoría. De ahora en adelante vamos a seguir en contacto, bueno, con los espacios para rendir los exámenes finales, sobre todo los alumnos que hayan cursado y o promocionado la materia. Pero en lo que respecta a la teoría, finalmente dejamos acá.